Muy buenos días a todos los estudiantes de la institución educativa San José, del municipio de La Unión Valle, en especial a los estudiantes del grado 10º y 11º, para su curso de física. Soy el docente Reinaldo Lasprilla Marolanda y vamos a revisar en este video el protocolo general de resolución de circuitos eléctricos resistivos de corriente continua. En clase anterior hemos estado repasando una temática que se ha tratado ya en la clase de tecnología, que consiste en la reducción de circuitos eléctricos resistivos hacia una sola resistencia denominada resistencia total. Entonces, hoy vamos a ampliar un poco ese concepto hacia encontrar los valores de las otras variables que se involucran en el cálculo del circuito. Las variables vienen desde la ley de Ohm y la ley de Ohm, como recordamos, nos trae a colación la diferencia de potencial, la corriente y la resistencia. Entonces vamos a revisar un protocolo que me permite realizar el estudio completo de cualquier circuito. Como ven en pantalla, se presenta un circuito mixto compuesto de 10 resistencias, donde podemos observar, haciendo como una descripción del funcionamiento del circuito, donde identificamos la fuente y vemos que desde la fuente sale una corriente total. Esa corriente total va a alimentar a la resistencia 1. Nos debemos seguir sin antes decir que todo el potencial dado por la fuente se va a encontrar en el punto A, porque hemos de asumir que en el punto Y el potencial ha de ser 0. Bueno, siguiendo con la narrativa, llegamos al nodo B, y cuando llegamos al nodo B, una parte de esa corriente total va a dedicarse a la alimentación de la resistencia 2 y de la resistencia 3. Y el resto de la corriente va a seguir rumbo al nodo E. Cuando llegue al nodo E, vamos a encontrar que una parte de la corriente restante, a la cual vamos a llamar I2, va a pasar para alimentar la resistencia 4 y la restante va a ir hasta el punto G, que no es un nodo porque allí en el punto G no hay una división de corriente, y que va a llegar hasta el punto H, donde sí hay un nodo, y allí ese nodo tiene 3 vías, lo que significa que esa corriente que ha quedado última se va a partir en 3 pedazos, que vamos a llamar corriente 3 para alimentar la resistencia 5, corriente 4 para alimentar la resistencia 6, y corriente 5 para alimentar la resistencia 7. Esas 3 corrientes, y 3, y 4, y 5, se van a reunir en el punto M, van a pasar por el punto P, y cuando lleguen al punto F se van a encontrar con I2, y cuando todo ese cúmulo de corriente llegue al punto D, se van a encontrar con I1, y allí volveremos a tener corriente total. Y esa I total va a llegar al nodo Q, y cuando llegue al nodo Q se va a partir en 2 vías, corriente 6 para alimentar R8, corriente 7 para alimentar R9. Esas 2 corrientes se vuelven a unir en el punto V y vuelve a haber corriente total, y esa corriente total vuelve a alimentar, pasa para alimentar a la resistencia 10, y allí termina el análisis de nuestro circuito. Por lo visto en esa narrativa, entonces, ¿qué tenemos que calcular? ¿Qué datos nos entregan? Unos datos generales. Nos dicen los valores de la resistencia, nos dicen que la resistencia 1, 3, 5, 7, 9, vale cada una de ellas 40 ohmios.
y que la resistencia 2, 4, 6, 8 y 10 vale cada una de ellas 35 ohms. Y nos dice que el aporte de potencial que brinda la fuente de corriente directa va a ser 100 voltios. Recordemos entonces cómo funciona la ley de Ohm. Vamos a avanzar un poco en la pantalla. Y entonces la ley de Ohm, viéndolo a través de una resistencia, nos va a decir lo siguiente. Vamos a resaltarlo acá. Y nos dice, cuando tenemos una resistencia que tiene un cierto valor R y es atravesada por una corriente I, entonces vamos a distinguir que hay un potencial a la entrada y un potencial a la salida. Y la ley de Ohm, ¿qué va a decir? Que la diferencia de potencial entre los dos extremos, es decir, potencial a la entrada menos potencial a la salida, va a ser igual a la multiplicación entre la corriente y la resistencia. La corriente que atraviesa a dicha resistencia y el valor de resistencia que ofrece la misma. Recordemos que la relación que hay entre estas variables es entre la I y la R son inversamente proporcionales. ¿Por qué? Porque una disminución de la resistencia traería consigo un aumento de la corriente. Y un aumento de la resistencia trae consigo una disminución de la corriente ante un mismo valor de diferencia potencial. Ahora, ¿cuál es la relación entre diferencia potencial y corriente? Pues la relación entre diferencia potencial y corriente es directamente proporcional. Porque entre más se incremente la diferencia potencial al paso por un elemento, la corriente tiene que ser mayor. Recordemos que resistencia viene siendo una propiedad muy asociada al material que está ofreciendo la conducción, mientras la corriente termina siendo una consecuencia de aplicar ese potencial sobre ese material. Bueno, dando claridad sobre eso, entonces, pasamos a trabajar el primer paso en todo análisis de un circuito, que es generar las reducciones secuenciales que nos lleven a obtener la resistencia total. Para el caso que tenemos aquí planteado, con 3 reducciones nos fue suficiente. Entonces vamos al dibujo inicial. Y el dibujo inicial del circuito, ¿qué nos muestra? Nos muestra que la primera reducción que podemos aplicar es tomar estas dos resistencias que se encuentran en paralelo. ¿Y cómo podemos asegurar que se encuentran en paralelo? Porque la entrada de ambas es el potencial Q, reflejada en su punto S y T, porque S, T y Q tienen el mismo potencial, y sus salidas son el mismo V, porque el punto U, el punto V y el punto X tienen el mismo potencial. Como hay el mismo potencial a la entrada y la salida para ambas resistencias, eso configura que se encuentran en paralelo. Asimismo, podemos hacer una reducción en este punto. ¿Por qué? Porque encontramos que R2 y R3 se encuentran en serie. ¿Y cómo sabemos que están en serie? Porque están unidas por un único camino a través del cual circula una única corriente que alimenta a ambas. Primero a una y después a la otra. Y también podemos hacer una reducción en esta zona. En la zona de R5, R6 y R7. ¿Por qué? Porque encontramos que se encuentran en paralelo. Recordemos que no existe el protocolo de solución de un circuito mixto. Existe el protocolo de solución de un circuito en serie y de un circuito en paralelo. Y lo que nosotros hacemos en un circuito mixto es, vamos secuencialmente identificando dónde se nos forman paralelos y series, los vamos resolviendo y los resultados al final se superponen. Bueno, entonces esas 3 zonas son las que vamos a ver reflejadas en el dibujo que les muestro como reducción número 1.
Voy a reducir un poco la pantalla aquí. Para poder ver bien los dibujos. Bueno, entonces allí podemos ver en pantalla lo que se pretende mostrar. Entonces observen que la resistencia 8 y la resistencia 9 en el dibujo denominado reducción número 1 se ha convertido en resistencia A. Que la resistencia que sale de la reducción de R2 y R3 se ha convertido en resistencia B. Y que la que resultaría de la reducción de R5, R6 y R7 se ha convertido en resistencia C. Observemos además que algunos de los puntos que están marcados dentro del circuito se han desaparecido. ¿Por qué? Porque hemos identificado que tienen el mismo potencial, lo hemos unificado o son puntos que quedan absorbidos en la reducción. Miremos el caso. El punto A sigue estando en el mismo sitio, el punto B en el mismo sitio, el punto E en el mismo sitio, el punto G en el mismo sitio. El punto C se desapareció. ¿Por qué? Porque al sumar las dos resistencias en serie, esa resistencia única queda con extremos entre B y D, como se observa acá. Ahora, el punto E y el punto F siguen igual. Y miremos que desaparecimos los puntos J, H, K y G. O sea, todos los unificamos en G. ¿Por qué? Porque todos tienen el mismo potencial. Y se han desaparecido los puntos L, M, N y se han unido a P. ¿Por qué? Porque todos tienen el mismo potencial. Y entonces la resistencia equivalente, que viene siendo RC, queda en medio del potencial G y el potencial P. Observemos que con el caso de RA existían los puntos SQT y SQT al final quedaron unidos al punto D, tienen el mismo potencial, y los puntos U, V y X quedaron convertidos solo en el punto V. Entonces miren que la resistencia A quedó entre el punto V y el punto D. El punto Y se permanece. Y miremos el detalle de las corrientes. Miren que la corriente I3, I4 e I5 quedaron sumadas en una única corriente que se ha de llamar IA. Y la corriente I6 e I7 quedaron resumidas en una corriente que viene siendo la corriente total, que ahí está representada. Entonces ahí tenemos la primera reducción. Ahora, si ya nos dicen que procedamos a seguir a una segunda reducción, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué observamos? Observamos que el punto B, el punto E y el punto G tienen el mismo potencial y que el punto D, F y P tienen el mismo potencial. Por tanto, estas tres resistencias están en paralelo. Y de ella se puede sacar una sola, a la cual vamos a llamar RD. Y aparece en nuestro dibujo de la segunda reducción. Y también lo que podemos identificar es que, dado que por R10 y por RA circula la corriente total, entonces podemos decir que esas dos resistencias se encuentran en serie y van a producir una única resistencia, a la cual vamos a llamar RE.
Miremos entonces que cuando pasamos al dibujo de la reducción 2, se nos desaparecen los puntos EG porque todos quedan vueltos B, los puntos FP porque todos quedan vueltos D, y entonces solo nos queda una RD en medio de los puntos B y D. Se nos desaparece el punto V. ¿Por qué? Porque el punto V, al sumar las dos resistencias en serie, se desaparece y nos queda que la resistencia equivalente queda en medio del punto Y y el punto D. Ahora, ¿cuántos caminos identificamos en el circuito? Uno solo. Quiere decir que las tres resistencias que estamos observando en este momento quedan en serie. Y por tanto, nos queda solo realizar un paso final para poder determinar el valor de la resistencia total. Ya aquí lo hacemos en dibujo, en análisis, ahora lo haremos en números. Entonces, ¿qué va a pasar? Que R1, RD y RE se convierten en una única resistencia. Y esa resistencia se va a llamar resistencia total. Como ya se volvió una única resistencia, entonces, ¿qué va a pasar? Que ya esa única resistencia tiene que soportar todo el potencial de la batería. Por eso es que a la entrada de la resistencia está el mismo punto A que tenemos a la salida de la fuente, y a la salida de la resistencia tenemos el mismo punto Y que tenemos a la entrada de la fuente. Y allí ya tenemos la reducción final, donde nos muestra que ya tenemos resistencia total. Eso nos va a permitir conocer corriente total. Y ahí, primer paso sería conseguir la resistencia total. Segundo paso sería aplicar la ley de Ohm para conseguir la corriente total a partir de este dibujo. Y el tercer paso es devolvernos por los dibujos en la misma secuencia como están hechos. O sea que vamos a mirar primero si en la reducción 3 hay algún dato que nos falte. Si no nos falta nada, pasamos a la reducción número 2. Hallamos lo que haya que encontrar en la reducción número 2 y de allí pasamos a la reducción número 1 y de la reducción número 1 pasamos al dibujo normal. ¿Cómo sería esa reducción? Que ese sería el paso 3 del protocolo. Ustedes miren que el protocolo tiene 3 pasos. Primero, R total. Segundo, I total. Y tercero, vamos a buscar todos los potenciales y todas las I que nos hagan falta. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a encontrar? Si miramos el dibujo reducción número 3, allí nos hablan de que tenemos que saber los potenciales del punto A, del punto Y, la resistencia total y la corriente total. Se supone que en el paso 2 se ha hallado la corriente total, en el paso 1 ha hallado la resistencia total, y los puntos A y Y, pues al asumir que el potencial en Y vale 0, el potencial en A vale 100, que es igual a la diferencia de potencial proporcionado por la batería o fuente de corriente continua. Bueno, o sea que todos los términos de la reducción 3 están hechos. Pasamos a la reducción 2. En la reducción 2 observamos que ¿qué aparece de novedoso? Aparece de novedoso el punto B y el punto D. Porque esos valores de resistencia, RD, RE y R1, R1 lo conocemos desde un comienzo, y RD y RE lo hemos tenido que sacar en alguna parte del cálculo. Bueno, entonces, ¿cómo sacamos B y cómo sacamos D? Observemos un detalle. Si yo me paro en la resistencia 1, entonces el punto A es el potencial de entrada, el punto B es el potencial de salida. Entonces yo voy a aplicar este principio de acá, sabiendo que ahí en este caso R es R1 y la I es I total, y voy a calcular potencial en B. ¿Listo? ¿Y cómo hallo el potencial en D? Bueno,
varias alternativas. Miremos que el punto D de dedo, el punto D para la resistencia RD es la salida, pero para la resistencia RE es la entrada. Entonces voy a utilizar la RE. Entonces si utilizamos RE, ¿qué me va a decir? Me va a decir, aplicando la ley de Ohm, BD menos BE menos BY, perdón, igual a I por R. ¿Quién es I? I total. ¿Y quién es R? RE. I total por RE. ¿Ya? Entonces, así podremos hallar los puntos B y D en ese tercer paso. Y ya salimos de todas las responsabilidades con respecto a el dibujo de la reducción 2. Pasamos a la reducción 1. ¿Y qué aparece? Y aparecen tres corrientes, I1, I2 e IA. Y aparece el punto de potencial V, perdón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues como el potencial en B es el mismo de E y de G, y como el potencial de D es el mismo de F y de P, entonces a cada una de esas resistencias le vamos a aplicar la ley de Ohm para encontrar la corriente. ¿Cómo encontramos I1? Pues vamos a decir, BB menos BD lo vamos a dividir por RB. Entonces me va a decir, I1 va a ser igual a BB menos BD sobre la resistencia de ahí que se llama resistencia B. Y así lo haremos con las otras. Para hallar I2, BE menos BF dividido R4. Y para hallar IA, BG menos BP dividido RC. Y ahí hallaremos las tres corrientes. Y para hallar el potencial en el punto V, pues lo que haremos es contar con que para R10 el punto V es la entrada y el punto Y es la salida. Entonces BB menos BY igual a I total por R10, de ahí va a salir BB. Y encontraremos todo lo que nos compete al dibujo reducción 1. Y cuando ya nos vamos al dibujo inicial, entonces ¿qué tendremos que hacer? ¿Qué nos hará falta? Pues reconocer que el punto G es el mismo punto J, H y K. Y reconocer que el punto P es el mismo L, M y N. Entonces, BJ menos BL dividido R5 va a dar I3. BH menos BM dividido R6 va a dar I4. BK menos BN dividido R7 va a dar I5. ¿Y qué más nos queda faltando? Bueno. BS menos BU dividido R8 va a dar I6. BT menos BX dividido R9 va a dar I7. Y por último, el punto C, ¿cómo lo vamos a hallar? Pues el punto C es la entrada de R3, entonces yo puedo decir BC menos BD es igual a I1, que ya estaba hallada desde el paso anterior, multiplicado por R3. Y en ese momento habremos culminado todo el ejercicio. Entonces, ya he dicho cómo va a ser todo el procedimiento y los tres pasos del protocolo. Ahora vamos a ver los números. Vamos un poquito. Bueno, nos dice entonces, dice paso 1. ¿Y cuál es el paso 1? El paso 1 es hallar la resistencia total. Entonces, en la narrativa que hicimos ahora, ya nos dijeron los pasos.
Nos dice, vea, vamos a formar una resistencia A que proviene del paralelo entre R8 y R9. Y resulta que cuando no vamos a sumar resistencias en paralelo, lo que hacemos es formar un fraccionario y lo que sumamos son los inversos multiplicativos de cada una de esas resistencias. Entonces dice 1 sobre RA, vamos acá, 1 sobre RA, que es la que vamos a llamar así, resistencia A, va a ser 1 sobre R8 más 1 sobre R9. Habíamos dicho que R8 valía 35 ohmios y que R9 valía 40 ohmios. Entonces en la suma me va a decir 1 sobre 35 ohmios más 1 sobre 40 ohmios. Mínimo común múltiplo entre 35 y 40 es 280. Entonces, 280 dividido 35 da 8. Y ese 8 lo multiplicamos por el numerador, que en este caso es un 1. 280 dividido 40 da 7. Y ese 7 lo multiplicamos por el 1 que está en el numerador. 8 por 1, 8. 7 por 1, 7. 8 más 7, 15. Entonces, aquí nos da como resultado 15 280avos. ¿Qué le podemos hacer a ese fraccionario para reducirlo? Le podemos sacar quinta. Y le sacamos la quinta parte, a 15 la quinta es 3 y a 280 la quinta es 56. Entonces, ¿eso qué me dice? Me dice que el inverso multiplicativo de la resistencia equivalente A de R8 y R9 da 3/56avos. Pero como a mí no me interesa el inverso multiplicativo, sino el valor de la resistencia, invierto el orden de los valores. Lo que está de denominador se vuelve numerador y lo que está de numerador se vuelve denominador, y eso hace que esa resistencia equivalente allí sean 56 tercios. 56 tercios son 18 y un poquito más. Y es correcta. ¿Por qué? Porque debemos recordar que cada vez que esté sumando resistencia en paralelo, el resultado de la suma en paralelo debe ser un valor de resistencia más pequeño que la más pequeña de las resistencias que esté sumando. Usted estaba sumando una de 35 y una de 40. El resultado no puede dar más de 40. No puede dar entre 35 y 40, ni tampoco puede dar 35. Necesariamente tenía que ser menor a 35. Y 18 y algo es menor que 35. Bueno, ya entonces sacamos la primera resistencia. Ahora vamos a la resistencia B. La resistencia B salía de tomar en serie a la R2 y a la R3. Aquí está. Y entonces, pues R2 valía 35, R3 valía 40. La suma de las dos me da 75 ohmios. Entonces, la resistencia B da 75 ohmios. Y ahora vamos a sumar los tres R5, R6 y R7 en paralelo. ¿Cómo hay que formarlo? Como fraccionarios y sumar sus inversos multiplicativos. Entonces, a esa la vamos a llamar RC. Entonces, por eso dice la fórmula. 1 sobre RC es igual a 1 sobre R5 más 1 sobre R6 más 1 sobre R7. Eso me va a dar 1 sobre 40 más 1 sobre 35 más 1 sobre 40. Como vemos que son los mismos números que teníamos arriba relacionados para sacar el mínimo común múltiplo, pues el mínimo común múltiplo aquí sigue siendo 280. 280 dividido 40 da 7, 7 por 1. 280 dividido 8 da 280 dividido 35 da 8. 280 dividido 40 da 7. Y entonces 7 y 8, 15 y 7, 22. Entonces, a 22 sobre 280, ¿qué le podemos sacar? Mitad. Entonces, la mitad de 22 es 11 y la mitad de 280 es 140. O sea, que nos dice que el inverso multiplicativo de la resistencia equivalente entre 5, 6 y 7 es 11 sobre 140avos. Pero como a mí no me interesa el inverso multiplicativo, sino el valor de la resistencia, entonces esa resistencia C vale 140 onceavos. Entonces vamos a verla en el dibujo.
para que no perdamos la perspectiva de la relación. Entonces, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que esta amiguita de acá vale 56 tercios. El RB vale 75 y RC vale 140 onceavos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es esta de 56 tercios se va a sumar con esta R10 que vale 35 en serie, y esta de 140 onceavos con esta de 75 y con esta R4 que vale 35 se van a sumar en paralelo. La del paralelo va a dar a RD y la de la serie va a dar a RE. Esas son las cuentas que siguen a continuación. Bueno, entonces, como les decía, pasamos acá un poco la pantalla. Dice, vamos a hacer RD. Y RD, les acabo de comentar, iba a ser, vamos a sacar en paralelo, entonces el inverso multiplicativo, entonces 1 sobre RD es igual a 1 sobre 75 más 1 sobre 35 más 1 sobre 140 onceavos. Por lo que llamamos comúnmente, es que ley de la oreja, que no está en ninguna parte, ese 11 pasa al numerador. Y entonces los fraccionarios a sumar me quedan 1 sobre 75 más 1 sobre 35 más 11 sobre 140. Algunos que me vieron una primera versión de resolución de este ejercicio van a caer en cuenta de un error que tuve en su momento, y allí ofrezco mis disculpas. Entonces, ¿cuál es el mínimo común múltiplo entre 75, 35 y 140? Es 2100. ¿Cómo sacamos el mínimo común múltiplo? Recordemos que lo sacamos a partir de los factores primos, y que el mínimo común múltiplo es la multiplicación de los factores comunes con su mayor exponente y de los no comunes con su mayor exponente. Esa cuenta, cuando la hacemos, nos da 2100. Entonces, 2100 dividido 75 da 28. Y ese 28 lo multiplicamos por 1. 2100 dividido 35 nos da 60 y lo multiplicamos por 1. Y por acá estaba el error que no tuve en cuenta, fue el 11. Y que a 2100 lo dividimos en 140, eso nos da 15, y 15 hay que multiplicarlo por 11. Entonces, cuando hacemos esta suma, ¿qué nos va a dar? 28 por 1 más 60 por 1 más 15 por 11. 28 más 60 más 165. La suma de esos tres da 253. Y el 2100 queda en el divisor. Esto es una filmación en vivo y en directo. Escucharán que han llegado algunos estudiantes. Estoy desde el laboratorio. Gracias. Hoy me están saludando. Entonces, el inverso multiplicativo me da 253 sobre 2100. Pero es el inverso. A mí me interesa es el valor de la resistencia. Entonces, invierto los valores y me dice que la resistencia D es igual a 2100 sobre 253 ohmios. 2100, 253 en ohmios. Bueno. ¿Y cómo sale RE? RE, recordemos que sale de la serie entre R10 y RA. R10 y RA. R10 vale 35, RA vale 56 tercios. La suma nos da 105 más 56 sobre 3, 161 tercios. ¿Listo? Entonces nos dice 161 tercios y 2100 sobre 253. Vamos al dibujo. Entonces, 2100 sobre 253 y 161 tercios.
Esas dos resistencias se van a sumar a R1 en serie y vamos a encontrar entonces la resistencia total y allí acabaremos el cálculo de las resistencias. Bueno, entonces pues vamos a hacer eso que es el paso final. Y el paso final me va a decir que la resistencia total es igual a R1 más RD más RE, es decir, 40 ohmios más 2100 sobre 253 en ohmios más 161 sobre 3 en ohmios. Mínimo común múltiplo entre 253 y 3 es 759. Y cuando 759 lo multiplicamos por 40 nos da 30.360. Cuando 759 lo dividimos sobre 253 nos da 3. Y 3 por 2100 me da 6.300. Y cuando 759 lo divido en 3 me da 253. Y 253 por 161 me da 40.733. Cuando sumamos todo eso nos da 77.393 sobre 759. Sumé unos fraccionarios y ¿por qué yo no volteé el resultado? Porque es que no estoy haciendo una suma en paralelo, estoy haciendo una suma en serie. Entonces aquí ya encontramos la resistencia total. Bueno, ahora paso número 2. El paso número 2 es encontrar la corriente total. ¿Y la corriente total cómo se halla? Aplicando la ley de Ohm a la última reducción. Y entonces esa me va a decir que la corriente total es igual a la división entre la fuente y el valor de la resistencia total. O sea, nuestra fuente vale 100 voltios, nuestra resistencia total vale 77.393 sobre 759, el 759 pasa a multiplicar el 100 y entonces la corriente total nos dio 75.900 sobre 77.393 en amperios, porque esa es la unidad, amperios. Ustedes dirán, uy, esa corriente tan grande. No, si usted hace la división, la corriente le da casi 1, pero menos de 1, 0.9 algo. Yo quiero acostumbrarlos a que manejen fraccionarios porque es una competencia que se ha olvidado mucho en el aprendizaje en matemáticas y es completamente necesario para tener siempre un buen manejo de las proporciones. Bueno, y viene el paso número 3. Entonces el paso número 3 es hallar los valores de las resistencias, los voltajes y corrientes que nos están faltando. Bueno, entonces miremos. Como les había comentado antes, voy a asumir que el potencial en el punto Y, o sea, al final del circuito, es 0, lo que me indica inmediatamente que el potencial en el punto A es 100, por lo que son los dos extremos de la fuente. Y dice, concentre su atención en el dibujo de la reducción número 2. Entonces, vamos a mirar. Me decía, y les había mostrado allá, oiga, ¿cómo hacemos para encontrar el potencial en el punto B? Entonces, estamos asumiendo la resistencia 1, y en la resistencia 1 está siendo atravesada por I total, y se encuentra entre el punto A y el punto B. Por tanto, miren cómo se escribe la ecuación. BA, que es el voltaje a la entrada, menos BE, que es el voltaje a la salida,
va a ser igual a la corriente total por la resistencia 1, porque es la que está siendo atravesada. ¿Qué hacemos? Pues BB a este lado está restando, pasa al otro lado a sumar, y después lo que yo tengo ahí encerrado en el paréntesis pasa al otro lado a restar. Entonces miren que me dice que BB es igual a BA menos el resultado del producto de I total por R1. Entonces reemplazo los datos. ¿Y qué me dice? ¿Quién es BA? 100 voltios. ¿Quién es I total? 75.900 sobre 77.393 en amperios. Y R1 es 40. Si hago la multiplicación, primero que lo que está en el paréntesis da 3.036.000 dividido 77.393 en voltios. Y eso va a ser restado con el 100. Lo que me lleva entonces a que me dé este valor. Que BB es igual a 4.703.300 dividido 77.393 en voltios. Que eso aproximadamente, solo para dato de referencia, aproximadamente son 60.77 voltios. ¿Eso qué quiere decir? Que al paso de la corriente total por la resistencia 1, de los 100 se han perdido 39.23 voltios. 39, imagínense, el 39%, casi el 40% se pierde solo en la primera resistencia. Bueno, ¿por qué? Por estar en serie. Ahora, lo otro que nos indicaban es que había que hallar el punto D. Entonces, borremos todos nuestros apuntes para que miremos con claridad qué hacer. Bueno, entonces, en el punto D, ¿qué teníamos? Tenemos una resistencia, que es la resistencia E, que está siendo atravesada de esta manera por la I total, y por tanto a su entrada está el punto D y a su salida está el punto Y. Entonces, ¿qué nos va a decir la ley de Ohm para eso? BD menos BY, o sea, entrada menos salida, va a ser igual a corriente total por resistencia E. Entonces, pues BY está restando, pasa al otro lado a sumar. Pero como es un 0, entonces al final BD termina siendo el resultado de la multiplicación de I total por RE. ¿Cuánto vale I total? 75.900 sobre 77.393 en amperios, multiplicado por RE, que es 161 sobre 3. La multiplicación nos da 12.219.900 dividido 232.179 en voltios. Cuando hago esa división, nos da aproximadamente 52.63. Entonces miren que desde B hasta el punto D hay un poco de resistencias por ahí involucradas. Pero con la forma en cómo están conectadas, el consumo de potencial apenas llega a ser 8. Y entonces baja de 60.77 a 52.63. O sea que ese 52.63 es lo que se va a consumir el juego, la resistencia E, para que termine en 0. Y la resistencia E viene ¿de qué? De la serie entre R10 y RA. Bueno, entonces vamos a cambiar de imagen, porque hasta ahí nos llegó el tablero que está escrito, para poder que terminemos el trabajo. Bueno, de continuidad con el video anterior, ahora tenemos acá la nueva imagen. Retomamos, miramos el dibujo inicial al que tenemos que llegar.
Habíamos visto entonces las reducciones y acá tenemos los datos que ya traemos desde la parte anterior para que no lo fuéramos a olvidar. Datos claves de que teníamos una resistencia total de 77.393 sobre 759 en ohmios, una I total de 75.900 sobre 77.393 en amperios, un potencial en el punto B de 4.703.300 sobre 77.393 en voltios, que eso es aproximadamente 60.77, un potencial en D de 12.219.900 voltios sobre 232.179, que eso es aproximadamente 52.63, un potencial en el punto A de 100 voltios, un potencial en el punto Y de 0 voltios. Asimismo, recordar las resistencias equivalentes que habíamos hallado, la RA 56 tercios de ohmio, RB 75 ohmios, RC 140 onceavos de ohmio. Y entonces vamos ahora a concentrarnos en lo que tiene que pasar para encontrar las variables que se quedan en el dibujo reducción número 1. Por eso dice allí, continuación del paso 3, observe dibujo reducción número 1. Entonces, en la reducción número 1, ¿qué viene de la reducción número 2? De la 2 ya teníamos a BD, BB y BD en su orden. Y ahora, ¿qué pretendemos encontrar? Tenemos que encontrar los valores de estas tres corrientes y tenemos que encontrar el potencial en el punto B. Bueno, entonces miremos. Vamos a hallar la corriente 1. La corriente 1, si miramos la resistencia, es de que allí tenemos a RB, a su entrada tenemos el punto B y a su salida tenemos el punto D. Por tanto, la ley de Ohm diría BD menos BD igual a I1 por RB. Este RB que está multiplicando pasa al otro lado a dividir y eso nos da I1. Y eso es lo que se muestra precisamente en el cálculo. Eso mismo nos va a pasar con I2 y con IA. ¿Qué van a cambiar? Van a cambiar los términos en lo siguiente. Vemos acá. Entonces nos dice, para I2 sería BE menos BF dividido R4. Para IA sería BG menos BP dividido RC. Entonces, esa es la cuenta que aparece a continuación. Vamos a mover un poco la pantalla y nos dice, miren. Y lo primero que nos hacen caer en cuenta es de que BB, BE y BG valen lo mismo. Y que BD, BF y BP valen lo mismo. Entonces, vamos a I1. I1 dice BB menos BD sobre RB. Reemplazamos cada uno de los términos BD, BD, RB, hacemos la respectiva resta, hacemos la división y nos da 8.400 sobre 77.393 en amperios. Para I2, BE menos BF sobre R4, reemplazamos los dos términos, dividimos por la resistencia, hacemos la respectiva división y nos da 18.000 sobre 77.393 en amperios. Y la IA será BG menos BP dividido RC, entonces el BG menos BP sobre RC, hacemos la división y nos da 49.500 sobre 77.393. Si hacemos la suma de estos tres valores nos tiene que dar la I total y efectivamente usted suma y da 75.900 sobre 77.393 en amperios. Ahí ya está hallada las tres corrientes que necesitábamos. Ahora,
el potencial. Entonces, en el potencial, recordemos que nos muestran que aquí está R10, que este es el punto V y que este es el punto y que esto está siendo atravesado por I total. Entonces, utilizamos la fórmula. BV menos BY es igual a R10 por I total. Corremos esto para que nos deje ver bien todo. Y mostramos la fórmula, miren. BB menos BY igual a I total por R10. Como BY es igual a 0 voltios, entonces BB termina siendo el resultado de la multiplicación. Multiplicamos I total, que es 75.900 sobre 77.393 por 35, y eso nos termina dando 2.656.500 dividido 77.393. O sea que BB es 34.32. Recordemos que en BD habían 52 y ahora ya en BB hay 34. O sea de que allí ha habido un consumo de 18 voltios. Y en la última resistencia, en la R10, nos hemos de consumir 34.32. Bueno, entonces ahora, por último, vamos al dibujo inicial del circuito. Entonces ya nos indicaron cuánto valían cada una de estas corrientes. Ya nos dieron el valor de acá. Y entonces si nos vamos al dibujo inicial, en el dibujo inicial, ¿qué nos queda entonces haciendo falta encontrar? Nos hace falta encontrar cuánto valen cada una de estas corrientes y cuánto vale el potencial en el punto C. Entonces, miremos. Para hallar I3, BJ menos BL, que al final termina siendo BG menos BP, dividido R5. Para hallar I4, BH menos BM, dividido R6. Para hallar I4 es I5, BK menos BN sobre R7. Para hallar I6, BS menos BU, dividido R8. Para hallar I7, BT menos BX dividido R9. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces miremos el procedimiento. Nos hacen caer en cuenta primero de que BG, BJ, BH, BK valen el mismo valor. Que BD, BS, BQ, BT, BP, BL, BM, BN valen el mismo valor. Y que BB, BU, BX valen este mismo valor. Entonces reemplazamos los datos como lo vinimos haciendo. Es un proceso repetitivo. I3, BJ menos BL sobre R5. Reemplazamos datos, dividimos por la resistencia y nos dio 15.750 sobre 77.393 en amperios. Y 4, BH menos BM sobre R6. Reemplazamos datos, reemplazamos la resistencia R6, hacemos la división y nos da 18.000 sobre 77.393 en amperios. Y 5, BK menos BN sobre R7. BK menos BN sobre R7 y nos da 15.750 sobre 77.393. Y 6, miren que la suma de los tres anteriores, si se lo sumamos a I1 y a I2 nos tiene que dar los 75.900. Ahora, de la I total, miremos I6, BS menos BU sobre R8, 40.480,
y 7, BT menos BX sobre R9, 35.420 sobre 77.393. La suma de 40 y 35 son los 75.900. Y por último, para hallar el BC, pues BC es la entrada de la resistencia 3 por la cual pasa la corriente I1. Hacemos el despeje apropiado y nos da que el voltaje allí son 4.409.300 dividido 77.393. Y cuando pase esa corriente I1 a través de esa resistencia R3, entonces el voltaje ya terminará siendo, en vez de 4.073.000. Entonces esto ha sido todo para resolver ese circuito. Espero que les sirva de guía para el análisis de cualquier circuito eléctrico. Muchas gracias por su atención.